Curiosidades fragmentadas. Hoy presentamos Edición Especial: Relatos Encadenados. Primer relato: La Hermandad Silenciosa. Corría 1659, y el aire africano no transportaba oxígeno, sino el hedor metálico de la carne abierta. No eran simples fieles los que danzaban bajo el cielo del antiguo reino del Congo. Eran vasallos de una geometría prohibida. En el centro de su frenesí, una estatuilla ancestral palpitaba. El supremo rey Atú, una columna de tinieblas de la que brotaban tentáculos como raíces hambrientas. La sangre que empapaba el suelo no era una pérdida, sino un peaje, el mismo que se pagaría tiempo después en el Brasil colonial y en la Buenos Aires del siglo XIX. En 1995, la pequeña Marielita no jugaba con muñecas. En su casa de Ensenada, el tiempo se estancaba entre las páginas de un Necronomicon que parecía respirar. Mientras sus vecinos se persignaban ante lo desconocido, su abuela Isabel le susurraba al oído la cruda verdad familiar. Su linaje era un puente para que los antiguos regresaran. El pentagrama invertido de la pared no era un adorno, sino un faro para lo que acechaba en el umbral. Y lo más importante, ella no era una niña, era un envase de carne esperando su maduración siniestra. El destino, tejido con hilos de trauma, la unió, a través de una olvidada orquesta infantil, a Karen, Sebastián, Alicia y Gisela. Todos eran almas rotas, perseguidas por la violencia hogareña, la ausencia descarada de progenitores y el desprecio de una sociedad intolerante. Pero todo cambió en unas inesperadas vacaciones en Huerta Grande, un pintoresco pueblo perdido entre las imponentes sierras cordobesas. Allí, bajo una luna que parecía observar todo, la persecución de unos niños locales a causa de un juego de la botellita fallido, actuó como el sacrificio necesario. En la oscuridad de las sierras, el velo se rasgó. Marielita, con la autoridad de quien ha hablado con dioses olvidados, alzó un fragmento de vidrio ensangrentado. «Mezclemos nuestras sangres», sentenció, como si fuera el eco de los tambores de 1659. Uno a uno, los 5 iniciados tajaron sus palmas. El vidrio, caliente y rojo, pasó de mano en mano como una comunión profana. Cuando entrelazaron sus dedos, la sangre se fundió en una sola corriente espesa. El pasto bajo sus pies no se humedeció, se transmutó. Las hierbas se tornaron de un rojo ígneo, como si el infierno mismo estuviera reclamando ese pedazo de tierra. Ya no eran víctimas del sistema, sino que formaban parte de una sola entidad, protegida por el abrazo asfixiante del rey Atú. Afuera, los nativos seguían buscándolos, ignorando que habían dejado de ser humanos para convertirse en mensajeros temporales de una oscuridad ancestral.
Segundo relato. La Asunción Siniestra. El eco de los tambores de 1659 nunca se silenció del todo. Simplemente se replegó, como una criatura herida, en los rincones olvidados del gran Buenos Aires de principios de los 2000. En los márgenes de Ensenada, el terror no siempre era ancestral, sino que se manifestaba en la mediocridad del mal cotidiano. Allí, un padrastro de alma pequeña y puños pesados, se convirtió en el martillo que forjó el destino de Karen. Fue su violencia extrema la que empujó a la joven a cruzar el umbral de la casa de las Carranza da Silva, un lugar que los vecinos solo mencionaban en susurros cargados de miedo y prejuicio. Bajo el techo de esa antigua propiedad, aguardaba Isabel, una anciana que cumplía el rol de guardiana de lo innombrable, que conocía los nombres de los muertos y cuya penetrante mirada podía quebrar la voluntad del hombre más cruel. En aquel hogar, la devoción al rey Atú se filtraba en las paredes como una mancha de humedad que no se pretendía ocultar. La noche del esperado bautismo llegó, a las 3:30 de la madrugada, en un reducido espacio que existía fuera del tiempo y la lógica. Karen se entregó al rito. Rodeada por 7 ancianos vestidos de un blanco espectral, se enfrentó a la estatuilla de los 8 tentáculos. El aire se volvió helado cuando uno de los velones cobró vida por sí solo, provocando una llama inexplicable que confirmaba que la deidad la había aceptado. El filo del cuchillo de mango rojo rasgó su piel, y la sangre, al tocar la estatuilla, se evaporó en un susurro sobrenatural. En ese instante, la niña que fue murió, y de sus restos nació la hija de Atú, con el alma sellada al Necronomicon y a la protección eterna de los tentáculos. Los años pasaron, y con ellos, la muerte de Isabel llegó, como un retiro pactado con el abismo. Ante el vacío de poder, las velas dictaron un veredicto que saltó una generación. Marielita fue ungida como la nueva jefa de culto, y Karen como su joven monarca de la oscuridad, encargada de alimentar a la entidad y proteger a sus fieles de los horrores tanto astrales como superficiales. Sin embargo, el linaje de las sombras es implacable. Marielita, con el vientre hinchado por su descendencia, comenzó a volcar sus visiones en un cuaderno de tapas negras. La venganza contra sus detractores ya no era su prioridad, tanto es así que delegó algunas labores del culto en sus laderos más fieles, Sebastián, Alicia y por supuesto, en su mejor amiga Karen. En 2012, con apenas 4 años, la pequeña Marilyn Isabel ya caminaba con paso firme y sus ojos demasiado despiertos hacia la habitación prohibida, donde el supremo rey Atú aguardaba impaciente entre las sombras. Allí, las velas volvieron a encenderse sin necesidad de cerillas, saludando a la nueva heredera de un trono forjado en la oscuridad y el silencio cíclico. Tercer relato. El orfanato.
El orfanato municipal de La Boca no era un lugar de tránsito. Era un depósito de almas olvidadas donde el aire olía a encierro, lavandina barata y miedo. Allí, la violencia no siempre era un estallido, era un zumbido constante que recorría los pasillos largos de paredes descascaradas. En 2017, Marilyn, marcada por la tragedia de ver a su madre consumirse lentamente hasta el suicidio, ingresa en ese edificio frío como quien entra en una tumba sellada. Porque el orfanato tenía sus propios demonios. Un ambiente hostil, donde los más débiles eran el blanco de la crueldad de los internos más grandes y de la indiferencia de los celadores. En ese contexto, tuvo que aprender a endurecer la mirada para que los golpes, tanto físicos como los del alma, no la quebraran. Pero fue en ese ámbito de desamparo, violencia y oscuridad donde Marilyn encontró a su primer amigo. Lucio no era solo un niño, era un sobreviviente curtido por los abusos del sistema. Entre las sombras de las habitaciones compartidas, donde los llantos nocturnos se ahogaban contra las almohadas, ellos sellaron un juramento nacido de la rabia y la necesidad de protección. El primero que salga de esta mierda, vuelve por el otro. Ninguno se queda atrás. Para esa altura ya no estaba sola. Junto a Lucio, Brenda y Milagros, formó un pequeño grupo de resistentes. Mientras los otros niños se rendían al destino, ella alimentaba su furia leyendo el diario de tapas negras que Alicia le había entregado luego de la trágica muerte de Karen y el posterior deceso voluntario de Marielita. Ese cuaderno que contenía la locura de su madre y el rastro de un pasado que aún le quemaba, fue lo que Marilyn necesitaba para animarse a ser la líder de los olvidados, hasta su esperada adopción, varios años más tarde. Aquel viejo pacto de supervivencia fue el que la trajo de regreso una mañana de febrero del 2024. Ese día, Marilyn cumplió su palabra. Volvió por Lucio y las demás chicas. Pero antes de ofrecerles una vida de paz con su nueva familia, los llevó al acto final de destrucción en su casa natal de Ensenada. Los niños rotos de La Boca cambiaron las palizas del orfanato por una masa y algunas molotov, descargando toda la violencia acumulada durante años sobre la estatuilla del Supremo Rey Atú. El fuego que consumió el antiguo altar ancestral fue también el mismo que quemó los recuerdos de aquel orfanato maldito, dejando a Marilyn como la única soberana de su propia redención. Tres historias entrelazadas que se prolongan más allá del tiempo y del espacio. Son fragmentos de un mismo relato que sobrevivió a los años, esperando nuevos ojos y nuevas almas que aprecien su mensaje. Este capítulo especial quedará aquí, para que su eco, su sangre y su oscuridad continúe latiendo siempre al margen de la luz. Esto fue Curiosidades Fragmentadas, donde la oscuridad y el arte se fusionan.